Ok, buenas tardes, bienvenidos hoy a nuestra cuarta sesión en línea. Ya estamos iniciando nuestra quinta semana del trimestre. Hoy corresponde dar inicio a los contenidos que se refieren a lo que es la autobiografía como contenido, ¿no?, formal de esta unidad curricular. Fíjense algo, voy a compartir un momentito la pantalla y vamos a ver qué aspectos comienzan esta semana, que es la idea. Después vamos a ver un poquito la teoría de lo que tiene que ver con los instrumentos de recolección de datos y luego voy a esbozar brevemente lo que van a hacer a partir de esta semana. ¿Okay? Pero un momentico, voy a compartir la pantalla. Vamos a esperar un momento mientras el archivo se muestra en la pantalla. Fíjense algo, nosotros comenzamos hoy, como bien lo estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Vamos a comenzar el nuevo contenido. En este contenido, nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que es, o sea, ustedes tienen que ver el contenido relacionado a lo que es la autobiografía o historia de vida. Desde el trimestre pasado, varios grupos realizaron una exposición sobre lo que eran las historias de vida o biografía como técnica o método, perdón, como método de investigación. En este periodo nosotros vamos a utilizar ese método, vamos a ver lo importante que es cómo realizar una investigación a través de ese método. Pero me voy a valer de ese método para que ustedes utilicen lo que son las técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien es cierto la técnica, el método, perdón, disculpe, de la autobiografía o historia de vida, es un método de investigación que nos permite recopilar información sobre la historia de vida de una persona, de una comunidad, de una organización. ¿Y qué es la historia de vida? Bueno, todo lo que ha hecho, lo que ha alcanzado, cómo lo ha hecho, cuáles son sus experiencias, y a raíz de ese punto de recopilación de información, nosotros podemos proponer una solución, ¿ok? Podemos saber hacia dónde podemos ir, qué aspectos podemos tomar. Eso en aras del proyecto como tal a nivel práctico que les corresponde el próximo periodo, el próximo año. Ahora, desde el punto de vista del contenido que corresponde para esta semana, que inicia con nosotros hoy, bueno, la idea es saber primero qué es una técnica, qué es un instrumento y cómo lo podemos utilizar. Para eso utilicé el contenido que está publicado en la web, que se los voy a anexar en su correo, que corresponde a la técnica e instrumento de recolección de datos de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote. ¿Okay? Este material me parece muy interesante porque resume mucho la información que yo deseo que ustedes vean. Fíjense que, antes que nada, pues ya sabemos que es una técnica, lo vieron ustedes el periodo pasado, una cosa son las técnicas de investigación y otra son los instrumentos, ¿ok? Nosotros para el desarrollo de este contenido, ustedes van a desarrollar unos instrumentos de recolección de datos. ¿Qué son los instrumentos? Bueno, esas herramientas, esos elementos que me permiten a través de unas preguntas o guiones de preguntas, yo poder obtener una información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos criterios para la construcción y elaboración de unas técnicas de recolección de datos. ¿Okay? Entonces, yo lo primero que tengo que estar clara al momento de elaborar un instrumento, ¿cuál es la naturaleza del objeto de estudio? Es decir, ¿qué es lo que yo voy a estudiar? Yo voy a estudiar una organización, es decir, una empresa, voy a estudiar una comunidad, voy a estudiar una persona. Dependiendo de cuál sea mi objeto de estudio, yo voy a determinar cuál es el objetivo. Si yo voy a investigar una comunidad, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero averiguar? ¿Qué es lo que yo quiero obtener con ese instrumento? Bueno, yo quiero saber la reseña histórica, yo quiero determinar la evolución, yo quiero determinar los aspectos más determinantes de esa comunidad. Dependiendo de mi objetivo, yo voy a definir qué instrumento voy a utilizar. Las posibilidades de acceso a los investigadores. No es lo mismo que yo vaya a diseñar un instrumento para una comunidad, que son 100, 200, 300 personas, a que yo vaya a diseñar un instrumento para una empresa o que vaya a diseñar un instrumento para una persona. ¿Okay? Primero tengo que tener en cuenta la cantidad de personas, que es el tamaño de la población a la muestra que le voy a aplicar el instrumento, pero también la posibilidad de acceso. Bueno, porque resulta que son 500 personas, por decir un número, y yo quiero hacer una entrevista. Si yo quiero hacer una entrevista, es viable entrevistar a 500 personas, uno por uno.
¿O es más fácil diseñar un solo instrumento que sean de preguntas y hacer la distribución y hacer la entrega? ¿Pero dónde están ubicadas esas personas? ¿Cuál es la forma más fácil? ¿Es una entrevista? ¿Es una encuesta? ¿Qué es lo más viable? ¿Qué instrumento es el más acorde? Los recursos con los que cuento, el punto número 4. Ok, bueno, ya tengo identificado qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero obtener, cuál es mi propósito para ese instrumento. Ya sé cuál es el acceso. Bueno, sí, tengo acceso, puedo llegar, es fácil, me puedo comunicar con ellos por correo, me puedo comunicar con ellos de persona a persona, los puedo visitar. El tamaño, bueno, son 300, son 400, es una sola persona. ¿Qué tipo de instrumento voy a utilizar? Los recursos, bueno, sí, son 400 personas, quiere decir que tengo que sacar 400 copias. Tengo para cancelar eso, entonces no me conviene ese instrumento, no me conviene una población tan alta, es lo que tienen que evaluar. Las oportunidades de tener datos, bueno, ¿qué tan rápido esas personas me van a contestar ese instrumento? Si les aplico una entrevista, el resultado es inmediato, pero si aplico una encuesta, tengo que dejar el instrumento y me lo van a responder de una vez, es lo que tenemos que ver. Tipo y medio, el último tipo y naturaleza de la fuente de los datos. Depende de cuál es mi fuente, si es primaria, secundaria, etc. Cuando hablamos de las encuestas, la encuesta, quienes pasaron por aquí el periodo pasado saben que es una técnica. Con esta técnica de recolección de datos, como bien lo dice aquí el autor, de datos da lugar a establecer contacto con las unidades de observación, es decir, con el objeto de estudio, con las personas, por medio de cuestionario. Cuestionario es el instrumento previamente establecido. Entre las modalidades se encuentran encuestas por teléfono, encuestas por correo, encuestas personal y encuestas online. Ustedes ahorita van a hacer una encuesta personal, ¿okay? Porque la actividad gira a que ustedes tienen que en su casa colocar a uno de los miembros de su casa y le van a aplicar una encuesta sobre aspectos relacionados a su vida. ¿Okay? Ustedes tienen que estructurar los aspectos y hacer las preguntas para que ustedes puedan presentar un análisis de la biografía de esa persona. ¿Okay? Entonces, si estuviésemos trabajando en una comunidad, yo puedo hablar si es una encuesta por correo, una encuesta online, que eso nos corresponde ya en el año que viene, ver cómo se elaboran y las bondades que nos permite, en este caso la herramienta de Google, que podemos diseñar un instrumento en línea y en la medida que la persona lo va respondiendo, se va graficando. Por ejemplo, el que yo les apliqué a ustedes del formulario, donde ustedes iban respondiendo, yo lo diseñé, es un instrumento único, se lo apliqué a las 3 secciones y cuando las secciones ya respondieron, simplemente ya yo tenía los resultados, las gráficas y todo. ¿Okay? Entonces, uno de los instrumentos que ustedes van a utilizar es el cuestionario. Tenemos aquí la entrevista, es otro instrumento. La entrevista es una situación de interrelación de diálogo entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado. La entrevista la utilizamos cuando también es una sola persona, ¿ok? También van a realizar una entrevista. La entrevista presenta diversas modalidades como entrevistas sistemáticas libres, entrevista estructurada, focalizada, simultánea o sucesiva. Ahorita vamos a hacer una entrevista sencilla, ¿ok? Simple, asistemática o libre, ¿ok? ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes sepan primero diseñar el instrumento. Y para diseñar el instrumento tienen que saber a quién lo van a hacer, cuál es el propósito y estructurar ese instrumento. Primero van a aplicar un cuestionario y después van a aplicar la entrevista. Después van a hacer el análisis de eso y van a entregar el documento. ¿Okay? Entonces vamos a ir por partes. Para la semana que viene, ustedes deben presentarme el borrador del cuestionario. Es el primero que van a hacer. Es decir, a través de la técnica de la encuesta, van a diseñar un cuestionario de preguntas cerradas. Ya vamos a ver qué son preguntas cerradas y qué son preguntas abiertas. Y yo los voy a revisar, les voy a indicar si está bien. Si está bien, van a aplicar ese cuestionario y van a analizar, van a tenerlo ahí con los resultados que les doy. Después, para la próxima clase, es decir, hoy es 4, para el 11 entregan el borrador del cuestionario y para el 18 entregan el borrador de la entrevista. ¿Okay? Para que entonces puedan ya, después que apliquen la entrevista, presentar el documento completo con todo el análisis.
Ok, vamos a ver un momentico aquí de este documento que está aquí. Me interesa esto. Construcción del cuestionario. Vamos a ver aquí antes de construcción del cuestionario. Vamos a ver el tipo de preguntas para un cuestionario. Unas preguntas pueden ser preguntas cerradas o estructuradas, que son las que conocemos como sí o no. ¿Ok? Verdadero o falso. Cuando la pregunta solo tiene dos posibles alternativas, no tiene más. Mixtas, cuando por ejemplo tenemos sí, no, ¿por qué? O cuando tenemos una escala de respuesta. Excelente, muy bueno, bien, regular, ¿ok? Estas cerradas tenemos dicotómicas o de opción múltiple, ¿ok? Es como tipo examen, cuando ustedes tenían las preguntas de verdadero y falso, ¿ok? O cuando tienen de opciones múltiples, que tienen 3, 4 opciones y pueden escoger. Bien, yo voy a mostrar ahorita, voy a dejar de compartir un momentico. Bueno, antes de dejar de compartir, vamos a hablar de esto que está aquí un momentico. Ya, un segundo. Que baje la información aquí. Ok. Construcción de un cuestionario. Este cuestionario, lo primero que ustedes tienen que decir es especificar la información requerida. El primer paso. El segundo, determinar el tipo de preguntas y forma de recopilar la información. El tercero, determinar el contenido de cada pregunta. Determinar la forma de respuesta de cada pregunta y determinar las secuencias de las preguntas. Evaluar y probar el cuestionario. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que ustedes van a hacer es van a identificar a qué miembro de su grupo familiar con el cual usted convive en este momento le va a aplicar el cuestionario. Va a ser la historia de vida de esa persona. Es el primer instrumento que va a aplicar es el cuestionario, o va a diseñar, perdón. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, que identificar la persona 1. ¿Okay? A esa persona, entonces ya yo sé quién es. Ahora voy a establecer cuál es el propósito de ese cuestionario. Bueno, el propósito es determinar la historia de vida de esa persona. Por ejemplo, no es ese el objetivo, pero por ahí va. ¿Okay? La idea es que usted redacte con sus palabras cuál es el propósito para diseñar usted ese cuestionario para aplicárselo a esa persona. Después, usted tiene que estructurar en las preguntas que va a realizar. Bueno, ¿en qué sentido? Bueno, porque si yo voy a hablar de la historia, voy a investigar sobre la historia de vida de esa persona, yo necesito saber organizar la información que voy a preguntar. Por ejemplo, la historia de vida de la persona, infancia, adolescencia, si es una persona adulta. Dentro de la infancia yo tengo áreas que yo podría identificar en relación con sus padres, juegos, estudios, aspectos más representantes, qué fue lo que más me gustó, qué fue lo que menos me gustó. De la parte de la adolescencia yo podría hablar de amistades, primeros novios, relación sociales, fiestas, gustos, música. En la parte de adultos, si trabaja o no trabaja, si estudia o no estudia a nivel universitario, si esa persona se casó, cómo es su vida, sus hijos, etc. ¿Okay? La idea es hacerlo de forma organizada. No voy a hacer una pregunta ahorita, por ejemplo, de la niñez, después voy a hacer una pregunta relacionada a la parte de adulto y después voy a regresarme otra vez a la parte de adolescencia. ¿Por qué? Porque la idea de que las preguntas vayan hermanadas, relacionadas, porque cuando usted vaya a hacer el análisis, usted va a organizar esos datos de acuerdo a una estructura de vida de la persona. ¿Okay? Determinar el tipo de preguntas y forma de recopilación. Determinar si las preguntas van a ser sí o no, verdadero o falso, van a ser abiertas. ¿Okay? Eso es importante. Que la idea del cuestionario es que sean preguntas cerradas. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Okay? Eso es lo que necesito que aprendan a trabajar. Se van a buscar primero, las van a estructurar de acuerdo a la historia de la vida de la persona, esos aspectos importantes y van a plantear las preguntas, ¿sí o no? Después, determinar el contenido de cada pregunta, es lo que te estoy diciendo relacionado a la estructura. Determinar la forma de respuesta, si va a ser verdadero o falso, sí o no. Determinar la secuencia, ya les estoy diciendo que tienen que organizarlo por
estructura cronológica de vida. Evaluar y probar. Simplemente lo van a diseñar, me lo van a enviar al correo, el cuestionario nada más, y yo les voy a indicar si tienen que hacer alguna observación o modificación a ese planteamiento. Voy a dejar de compartir. Ok, voy a compartir ahora un modelo de mis alumnos del proyecto 3 del año pasado, para que ustedes vean más o menos cómo es la estructura y cómo es la presentación de estos instrumentos. Voy a compartir la pantalla. Vamos a esperar un momentico. Un segundo. Ok, esperen un momento. Ok, ya estamos aquí. Fíjense algo, en este documento que es de Word, fíjense cómo se presenta el instrumento. Tenemos una identificación, ¿okay?, a nivel universitario, con los datos de la universidad. Obviamente siempre tienen que haber unos datos de identificación de quién es la persona que está aplicando el instrumento, a qué institución pertenece, a una institución educativa, a una institución a nivel laboral, gubernamental o empresa privada. Después viene el nombre de cuestionario. En este caso, pues aquí es simplemente la palabra cuestionario. ¿Okay? Viene después el área del propósito. ¿Okay? Este es un instrumento que tiene modificaciones. No le voy a decir que está bueno o está malo, sino le estoy nombrando las áreas. Un área de identificación, donde debe ir el nombre del instrumento, el propósito que persigue ese instrumento, las instrucciones de cómo debe llenar, cómo debe la persona que va a aplicar ese instrumento, cómo debe hacerlo, debe marcar con X, debe tildar, debe rellenar con un círculo, eso lo establecen ustedes. Y después vienen las preguntas, fíjense que están enumeradas, viene la pregunta y hay una opción de sí o no. Así tenemos todas las preguntas, ¿ok? Entonces ese es un primer instrumento, estas son preguntas cerradas de sí y no. Vamos a dejar de compartir. Y vamos nuevamente entonces ahora a mostrar un segundo instrumento que tiene que ver con una entrevista, ¿okay? Porque a diferencia del cuestionario, el cuestionario son una serie de preguntas que obedecen a un orden, ¿okay? Y donde ustedes establecen si son preguntas dicotómicas, son preguntas cerradas, son preguntas abiertas. Generalmente el cuestionario yo recomiendo que lo utilicen con preguntas cerradas porque es más fácil analizar, es más fácil tabular, sobre todo cuando estamos hablando de grandes cantidades de personas. ¿Okay? Cuando hablamos de una entrevista, ahí sí es con más detalle, ¿okay? Porque una entrevista tiene que hablar, por ejemplo, disculpen, una entrevista tiene, por ejemplo, que tener una cronología en cuanto a la pregunta, porque son preguntas abiertas. Y ustedes tienen que estar preparados a que esa persona, a raíz de la respuesta que den, ustedes pueden seguir con la siguiente pregunta que tienen en su guión, como pueden tener una pregunta emergente producto de esa respuesta que dio la persona. ¿Okay? Voy a compartir nuevamente y vamos a ver un ejemplo de un guión de entrevista. Bien, fíjense que este es otro modelo. ¿Okay? Aquí tenemos el encabezado del logo, que debería venir así, el nombre de la institución educativa, el nombre del instrumento, como tienen aquí. Aquí está el propósito, ¿okay? Y en la entrevista no tiene instrucciones, simplemente se enuncia el guión de la entrevista. Entonces, a continuación se presentan unas distintas preguntas que debe responder según su opinión. Cuando hacemos una entrevista, porque buscamos que la persona exprese con sus palabras, y son preguntas que llevan a la persona a dar su opinión y a extenderse. Si la respuesta va a ser sí o no, la entrevista no me sirve. La pregunta tiene que ser más abierta. Y si la pregunta, la persona responde a ella con un sí o no,
usted tiene que aplicar otra pregunta, probablemente emergente, para que esa persona le dé un detalle de eso que usted desea obtener. Fíjense las preguntas: ¿tiene usted conocimiento del control del inventario? Sí, no, ¿qué tanto? ¿Desde cuándo? ¿Conoce si tiene cantidad exacta de mercancía? Este es un ejemplo donde simplemente se preguntan los guiones de preguntas. Las, digamos, se presentan, disculpen, el guión de las preguntas. Ojo, no estoy diciendo que este guión esté exactamente bien. Yo estoy mostrando la estructura del guión de la entrevista. ¿Okay? Que así es como yo quiero que ustedes me entreguen. Ustedes lo van a enviar para yo hacer la corrección y después que yo lo corrija, ustedes van a hacer la aplicación. Déjenme compartir la pantalla y regreso nuevamente. Entonces, recordemos, nosotros vamos a comenzar a ver el contenido que tiene que ver con historias de vida. ¿Por qué escogí ese tema? Bueno, ¿por qué se escoge ese tema para esta unidad curricular? Porque es un método sumamente importante desde el punto de vista de investigación. Recuerden que ustedes están aplicando, ahorita están asentando todas las bases teóricas para ponerlas en práctica para el proyecto a nivel práctico que comienza en enero del año que viene. Nosotros, Dios mediante, ahorita en este último trimestre de septiembre y diciembre, ustedes deben empezar una comunidad y donde deben hacer primero el diagnóstico. Y para hacer un diagnóstico, ustedes tienen que saber diseñar instrumentos. Entonces, en este contenido, ustedes van a aprender a diseñar un cuestionario que corresponde a la técnica de la encuesta y van a diseñar una entrevista. ¿Okay? Y la van a aplicar ambos lo van a aplicar a un miembro de su familia. Pero, ¿qué sucede? Cuando lleguemos a septiembre, yo no voy a repasar esto, sino que simplemente voy a dar por listo este contenido, voy a pedir el diseño del instrumento de forma directa. Entonces, este es el momento para que aclaremos las dudas de cómo se diseña un instrumento, cómo se presenta, cómo se aplica, cómo se analiza. En este primer momento, ustedes simplemente van a diseñarlo, lo van a enviar a su revisión el jueves que viene, por lo cual no tenemos sesión en línea. Yo lo reviso y mando a que se aplique. Una vez que se aplique, que sería el primer instrumento, que sea el cuestionario, va a aplicar entonces el segundo instrumento, que es la entrevista. Después que ha hecho la aplicación de ambos instrumentos, es que puede hacer el análisis. Y el análisis es que usted me señale a mí los aspectos más importantes encontrados en esa entrevista. ¿Okay? Pero eso lo volveremos después a medida que vamos con las asesorías. ¿Okay? Entonces quiere decir que la sesión el jueves que viene, que es 11 de julio, no tenemos sesión en línea. El 18 de julio tampoco, porque ustedes estarían aplicando el primer instrumento. Nos deberíamos estar viendo en sesión en línea, Dios mediante, el 25 de julio. Entonces, de aquí al 25 de julio, estamos en asesorías por correos electrónicos, donde yo debo recibir la información los días jueves para yo revisar y notificar los avances e indicarles qué tanto pueden avanzar cada uno de ustedes. ¿Okay? Bueno, visto esto, ya estamos listos por el día de hoy. Cualquier duda me la hace llegar a través del correo. Por favor, utilicen el correo en el cual están recibiendo la información. No me envíen trabajo al correo personal. ¿Por qué? Porque el correo personal es para otra cosa. Yo ya creo un correo para ustedes. Entonces, si no está el trabajo ahí, tengo que ir a otro correo a buscarlo y no es mi intención. ¿Ok? Entonces, bueno, listo. Cualquier duda me la hacen llegar al correo. Procedo ya a terminar la sesión. Lo descargo